buen argumento es si se hubiese escrito antes del comienzo de la iglesia cristiana. Ok, ahora, ¿por qué este argumento es completamente débil y falso? Porque no existe prueba ninguna de que antes del año 93 la iglesia cristiana ya hubiese fijado un canon, y al ya ver entonces un canon fijado por la iglesia cristiana, de alguna forma, ¿verdad? Lo cual ni siquiera podría ser de esta forma porque hablamos del Antiguo Testamento, pero de alguna forma la iglesia cristiana ya tuviera una autoridad que dejara, vamos a decir de esta forma, anacrónico la cita o anacrónica la cita de Josefo. Pero no existe ninguna evidencia histórica que para el año 93 la iglesia cristiana tuviera fijado un canon que hubiese dejado ya sin valor el canon que tenían fijado los judíos. Vamos a leer qué dice la Enciclopedia Católica. Vamos a ver qué es lo que dice la Enciclopedia Católica respecto a la historia del canon. Dice, ok, vamos a ver. Flavio Josefo, en su libro Contra Apión 178, compuesto hacia el año, bueno, aquí dice una cifra más tardía que lo que dice Dante, 97 al 98, escribe que los judíos no tenían millares de libros en desacuerdo y contradicción entre sí, como sucedía entre los griegos, sino solo 22 que eran justamente considerados como divinos y contenían la historia del pasado. Los 22 libros los distribuyó de la siguiente manera: 5 de Moisés, 13 de los profetas y otros 4 libros que contenían himnos de alabanza a Dios y preceptos de vida para los hombres. Este texto de Flavio Josefo, es de gran importancia, aunque no nos dé el nombre de los libros, porque aquí se atribuye el canon de 22 libros. Ahora, vamos a ver, en el siglo segundo después de Cristo, el Talmud babilónico nos da finalmente el canon completo del Antiguo Testamento. Numera 24 libros según el orden y da los nombres de los autores. El número coincide con el que nos da Flavio Josefo, lo cual nos indica que en aquel tiempo ya se encontraba cerrado el canon de los judíos. Ahora, vamos a ver qué es lo que dice el Talmud. Esto lo continúa diciendo la Enciclopedia Católica. El testimonio del Talmud babilónico está contenido en una baraita del ensayo titulado Baba Batra, la última puerta. El texto es posterior al siglo segundo, pero recoge, escuche lo que dice la Enciclopedia Católica, una tradición de una época bastante anterior. Dice así: nuestros doctores nos transmitieron la siguiente enseñanza. El orden de los profetas es esto: Josué, Jueces, Samuel, Reyes, da todos los libros, ¿verdad? Y los 12 profetas, pero el orden de los hagiógrafos sigue diciendo todos los libros. Y dice, y Nehemías las completó. Ok, dice, Esdras escribió su libro y la genealogía de las crónicas hasta su época, y Nehemías las completó. Por lo tanto, el Talmud babilónico refiere que de ninguna forma el canon fue fijado recientemente, sino que era una tradición antiquísima de los judíos, y por lo tanto lo que Flavio Josefo refiere en el siglo I no es una decisión tardía ni un canon que se ha cerrado en el año 93, sino que Flavio Josefo se refiere a las antiquísimas tradiciones del pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver qué sigue diciendo la Enciclopedia Católica sobre Esdras. Dice, fue Esdras el autor del canon judío. Noten que el canon judío no tiene los deuterocanónicos. Ok, dice, son bastante los autores antiguos que atribuyen el canon de 24 libros del Antiguo Testamento a Esdras.
por eso se le suele llamar canon esdrino, es decir, el canon que nosotros tenemos hoy en las Biblias cristianas es el canon esdrino, es un canon que cerró, vamos a decir de esta forma, y que salvaguardó el sacerdote Esdras del Antiguo Testamento, y por lo tanto es anterior a los deuterocanónicos y muy anterior a la cita de Flavio Josefo. ¿Ok? Dice entonces, vamos a ver, dice, varios eran los argumentos que apoyaban esta opinión. Ok, sigue diciendo, vamos a seguir diciendo. Dice, fue del autor, esto se le suele llamar canon esdrino. Esta opinión fue de nuevo resucitada en el siglo XVI por los judíos Elías Lesbita, el cual afirmó que Esdras había ayudado en su labor a los miembros de la gran sinagoga. Elías Lesbita siguieron muchos protestantes y católicos, de tal forma que se convirtió en la opinión común hasta nuestros días. Eso lo dice la enciclopedia católica, la historia del canon bíblico. Ok, por lo tanto, el Talmud deja claro que la cita de Flavio Josefo es algo que simplemente recoge la tradición antiquísima, es decir, el canon esdrino, un canon que había pues seleccionado, digamos, o reunido Esdras en tiempos del Antiguo Testamento. Ahora, por encima de eso, ¿tiene Dante prueba de que la iglesia cristiana fijó un canon del Antiguo Testamento en el siglo I, es decir, entre el año 33 y el año 94? Si él tiene una prueba de que la iglesia cristiana fijó un canon entre el año 33 y el año 34, entonces tuviera algún tipo de validez su afirmación. Ahora, como esa prueba no existe, Dante Urbina simplemente está mintiendo y sin ningún tipo de temor. Sin ningún tipo de temor. Porque Dante Urbina sabe que no hay ninguna decisión cristiana, porque él dice que como está ya después del inicio de la iglesia cristiana, entonces se sobreentiende que pierde validez porque ya la iglesia cristiana ha tomado alguna decisión respecto a esto. Y la iglesia cristiana ya tiene de alguna forma los 7 libros deuterocanónicos dentro de un canon. Pero aunque no fuesen los 7 libros estuviesen allí, él debe de probar que la iglesia cristiana ya estaba tratando de formar un canon. Cuando vemos en el libro de los Romanos, vamos a ver qué intenciones tiene el apóstol Pablo de fijar un canon del Nuevo Testamento. Las intenciones son cero, ok, absolutamente cero. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Vamos a ver si la iglesia cristiana, en el tiempo que Pablo escribe la carta a los romanos, tiene intención al menos de formar un canon que de alguna forma, ¿verdad?, vaya contra la decisión de los judíos. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en toda manera. Primero, ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios, les ha sido confiada, y Pablo, ¿verdad?, se excluye porque Pablo habla literalmente de la circuncisión. Cuando Pablo habla de la circuncisión, no está hablando de los apóstoles que también eran judíos, sino está hablando del judaísmo que era incrédulo. Por lo tanto, en tiempos de Pablo, la iglesia cristiana no tenía ninguna idea de crear un canon. Si vamos, ¿verdad?, a la segunda carta de Timoteo, vamos a ver, segunda carta de Timoteo. Vamos a ver si la iglesia tenía de alguna forma una idea de fundar un canon que fuera posterior a lo que ya tenían los judíos y que la misma enciclopedia católica llama el canon esdrino.
Vamos a ver, en el verso 15 de la segunda de Timoteo, capítulo 3, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez, cuando Timoteo era un hombre joven cuando Pablo escribía estas cartas. Pero la niñez de Timoteo ya se remonta a los primeros años del cristianismo. Y desde los primeros años del cristianismo, Timoteo había aprendido las sagradas escrituras, dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es decir, el apóstol Pablo se siente completamente seguro de que hay una escritura que es inspirada y que es palabra de Dios, entendiendo que los libros deuterocanónicos siempre han tenido gran discusión y siempre ha habido una atmósfera de duda sobre ellos. Es imposible honestamente afirmar que en el siglo I ya hubiese una lista cerrada, vamos a decir de esta forma, que dejara sin validez las palabras de Josefo respecto a los deuterocanónicos. Luego sigue diciendo Dante Urbina. Debido a que había discusiones entre los judíos sobre el canon en el siglo I, entonces Josefo exagera en cuanto a que no hay 22 libros dentro de los judíos. Bueno, la propia enciclopedia católica dice que la opinión general era que había un canon desde Esdras y por lo tanto ese canon no incluía a los deuterocanónicos. Ahora, ¿por qué Josefo se siente tan seguro en afirmar de que no hay discusión entre los judíos respecto al canon? Vamos a ver qué es lo que dice Flavio Josefo. Dice escribe que los judíos no tenían millares de libros en desacuerdos y contradicciones entre sí como sucedían entre los griegos, sino solo 22 libros. Hay que entender que dentro del judaísmo habían varias sectas. No era que había discusión respecto a estos 22 libros del canon, sino que habían sectas como por ejemplo los saduceos, que creían que algunos libros o que el libro de los escritos, es decir, los profetas, etcétera, 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 no pertenecían a la palabra de Dios, se tenían que tener en segundo orden y que solamente los libros de la ley tenían que ser creídos como inspirados o como palabra de Dios. Pero los saduceos no eran la secta gobernante o predominante en los tiempos de Josefo. En los tiempos de Josefo, los saduceos ya habían sido casi eliminados por entero, porque ya había sido destruido el templo. ¿Ok? Y al ser destruido el templo, los saduceos no tenían ninguna participación ya en la vida judía. Por lo tanto, en tiempos de Josefo, los fariseos tenían el absoluto control de Israel. Al tener los fariseos el absoluto control de Israel, es decir, de lo que es las comunidades judías, entonces no cabía dudas de que ellos, siguiendo el canon esdrino, era el canon esdrino el que primaba dentro de todo Israel, dentro de todos los judíos. Bueno, esto fue todo lo que habló Dante Urbina en contra de esta cita de Josefo. Por sus propias palabras, lo único que él trata es de debilitar el argumento, más nada.
Cito nuevamente lo que dice. Hay múltiples consideraciones que debilitan esta supuesta fortísima evidencia de Josefo para inferir un rechazo de los deuterocanónicos. Él no intenta refutar el argumento, él lo único que intenta hacer es debilitarlo. Pero ¿cómo lo hace? Bueno, construyendo muñecos de pajas de supuestos cánones cristianos que existían en el siglo I y que ya dejaban entonces sin valor la decisión de los judíos. Si vemos a Romanos capítulo 3, vemos que la decisión de los judíos siguen siendo valuables para el apóstol Pablo. Si vemos segunda de Timoteo 3:16, que es muy posterior a Romanos, vemos que la decisión de los judíos sigue siendo muy valuable para el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo asume que Timoteo sabe esas sagradas escrituras desde su niñez. Dante Urbina creo que está muy sobrevalorado, extremadamente sobrevalorado. Las dos respuestas que he visto de él no solo han sido débiles, sino que están llenas de argumentos falaces, repletas de argumentos falaces. Y no solo son falaces, sino que también son débiles y fáciles de refutar. Dante Urbina debe de probar que hay una autoridad ya en el siglo I dentro del cristianismo respecto al canon para que entonces la cita de Josefo entonces ya no tenga validez porque la iglesia ha tomado una decisión respecto a esto. Si la iglesia no toma una decisión respecto a esto, entonces las decisiones de los judíos entonces siguen teniendo validez. Por lo tanto, Dante Urbina está completamente sobrevalorado. Bueno, espero que hayan entendido, ¿ok? Sí. Si tienen preguntas, déjenmela aquí en el chat ahora mismo respecto, ¿verdad?, a los argumentos de Dante, respecto a la cita de Josefo. Esta cita para nada está fuera de tiempo. En el siglo I, la iglesia cristiana todavía no había formado un canon. Ni siquiera estaba formado el canon del Nuevo Testamento. Así que la existencia de la iglesia en ese momento no deja sin validez la opinión de los judíos. A ver, si hay algún católico en el chat y quiere de alguna forma defender los argumentos de Dante, ya que Dante no quiere defenderse, pues con gusto le respondo. Les espero en el chat. Hablen ahora o callen para siempre. Hablen ahora o callen para siempre. Estoy esperando aquí. Bueno, no veo católicos aquí en el chat, andan escondidos. Después aparecerán en los
comentarios cuando ya yo no estoy en vivo y se ponen entonces a intentar refutarme. Yo doy la oportunidad de que cualquier católico, le pongo el enlace al StreamYard aquí, a cualquier católico que me diga, yo quiero de alguna forma defender que una cita del año 93 ya es tardía respecto al canon de la Biblia. No existe nada en el siglo I que haga tardía a esa cita. Ninguna decisión de la iglesia hace tardía a esa cita. La propia existencia de la iglesia no hace tardía esa cita porque aún se estaba literalmente desarrollando esa misma iglesia. Dice ingeniero, ¿cómo usted asegura la existencia de un canon fuera de la iglesia católica? Bueno, es una cuestión simplemente meramente histórica. La iglesia católica no existía cuando se escribió el canon del Antiguo Testamento. Y la propia enciclopedia católica da a Esdras como la persona que forma el canon del Antiguo Testamento. Por lo tanto, decir que la Iglesia Católica formó el Antiguo Testamento, es algo completamente anacrónico. Simplemente así de fácil. Ok. Esdras vivió 500 años antes de Cristo. $400 y pico, 440, 460, 500 años antes de Cristo. Más o menos así. Así que desde esa época, y la enciclopedia católica reconoce el canon esdrino como un canon ya fijado que recoge los 39 libros que nosotros los cristianos tenemos en nuestras Biblias. Así que la Iglesia Católica no tuvo nada que ver con la formación del canon del Antiguo Testamento. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Puras patadas de ahogados de los apologistas católicos. Puras patadas de ahogados. No el que me hizo la pregunta, ¿verdad? Sino Dan Turbina. No el que me hizo la pregunta, sino Dan Turbina. Bueno, bendiciones, hermano Edgar Gávela. Dice, saludos, hermano pastor. No lo he visto en vivo, pero siempre veo su video. No ver mi video en vivo es pecado, ¿eh? Pecado y de los graves. Vas a tener que ayunar una semana por cada video en vivo mío que no veas. Una semana por cada video en vivo que no veas. Hoy posiblemente le haga un video a Santiago Alarcón porque se lo merece, porque Santiago Alarcón ya reconoció así literalmente que miente. Reconoció Santiago Alarcón que miente. Dejen que vean sus declaraciones. Déjenme por si acaso descargarme el video. No vaya a hacer que lo vaya a borrar el video de él. Encontré un video. Espérense que se está descargando, no va a hacer que lo vaya a borrar. Encontré un video por providencia del Espíritu Santo,
porque estaba viendo el video de Dante y como él y Dante pues tienen sus relaciones ahí de YouTubers, entonces cuando tuvo un video uno, pues entonces YouTube te recomienda aparecer el video del otro. Lo interesante fue que YouTube me recomienda un video de Alarcón. ¿Sobre qué trata el video? Sobre cómo saber que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cuántas veces Alarcón nos ha dicho, bueno, nosotros no le dice, le dice allá a los que lo escuchan, que no hay forma de saber que la Biblia es palabra de Dios si no es a través de la Iglesia Católica? Pues 2 o 3 meses antes de supuestamente convertirse, Santiago Alarcón hace una completa apología a favor de la inspiración de las Escrituras. Y queremos ver entonces cómo Santiago Alarcón miente, porque si él dice que cuando él era evangélico, él nunca pudo, comprobar o ser evangélico no tiene forma de comprobar que la Biblia es palabra de Dios, eso quiere decir que cuando él hacía estos videos estaba mintiéndole a la audiencia. Van a ver la cantidad de argumentos que Santiago Alarcón coloca a favor de la inspiración de las Escrituras y que cómo se puede saber. Se llama el video, en la Biblia la palabra, ¿es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Y Santiago Alarcón pues lanza sus garras y yo me reía un montón, porque más fácil se atrapa o se descubre un mentiroso que un cojo. Más fácil se atrapa un mentiroso que un cojo. Cuando era evangélico, era muy fácil para él mentir, según él mismo. Porque, a ver, si yo sé que yo no tengo pruebas, argumentos para decir que la Biblia es la palabra de Dios, y yo me pongo a decir la Biblia es la palabra de Dios y tengo pruebas por esto, yo estoy mintiéndole a mi audiencia. Ahora, ¿qué le dice a los católicos que no le sigue mintiendo ahora? Es decir, antes le mentía a los evangélicos. ¿Por qué ahora no le miente a los católicos? Son cosas alucinantes de los apologistas católicos. Por alguna extraña razón, hay un grupo. Dice, escuchen, por alguna... Esto está bueno, porque empieza el video diciendo, por alguna extraña razón hay un grupo de creyentes que ahora están poniendo en dudas la veracidad de las Escrituras. Y quiero darle un argumento fuerte. Santiago Alarcón. Y entonces ahora dice Santiago Alarcón que no. Que no hay forma de justificar que la Biblia es palabra de Dios si no es por la Iglesia Católica. Son cosas que uno alucina. Mírenlo ahí, miren ahí el hombre. Son cosas, uno alucina cuando ve estas cosas, alucina literalmente. A ver, amigos católicos, si Santi le mentía a los evangélicos, porque según él les mentía, porque según él no podía sustentar que la Biblia es la palabra de Dios, pero le decía a la gente de su canal de YouTube que la Biblia es la palabra de Dios, que podía probarlo. Ahora, como ustedes saben, mis amigos católicos, que Santi no tiene forma ninguna, que claro que no lo tiene, de sustentar que María es inmaculada, pero a su audiencia le dice que es inmaculada. Que los libros deuterocanónicos son palabra de Dios.
pero su audiencia le dice que es palabra de Dios. No, porque yo te digo una cosa, el mentiroso es mentiroso, ¿eh? El mentiroso es mentiroso. Miren, yo era satánico, adorador del diablo, tenía pacto con el diablo antes de ser cristiano, pero no una gente mentirosa. No es que no dijera mentira, todos los hombres decimos mentira. Es decir, el mentiroso ya eso le viene ya por sangre. Sí, mi hermano Mario. Sí le he leído, gloria a Dios. Bueno, sin más, me despido de ustedes. Solo puedo decir que Anton Urbina está sumamente sobrevalorado. Sus argumentos no lo hacen un debate conmigo, ¿eh? A mí no me puede poner ninguno de estos tipos de argumentos. Garantizado. Garantizado. Pero de todas formas, vamos a esperar que acepte el debate. O la fe de la iglesia. ¿Acaso la fe de la iglesia también es un erudito? ¿Por qué la fe de la iglesia, cómo que se llama él, no acepta un debate conmigo? También es erudito, nominado a los premios Nobel. Entonces es puro miedo y nada más. Puro miedo y nada más. Ellos saben que yo me bato como gato boca arriba.